Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Mariana Martínez y a continuación voy a hacer un análisis semiótico de algunas piezas gráficas de la banda de 6 voltios. La banda a analizar se llama 6 voltios, fundada en 1998 y apuntando al género de punk rock. Esta banda obtuvo una gran respuesta por parte del público peruano por contar con canciones que alegaban temas como el desamor y vivencias. Para empezar a hacer el análisis semiótico, escogí las siguientes piezas, las cuales pertenecen a las portadas de algunos de sus álbumes, porque me parece que cuenta con elementos visuales y varios conceptos interesantes de analizar. La primera portada de disco que analizaré es del álbum 5 canciones que nunca debieron salir, el cual se lanzó a modo de celebración por los 12 años de trayectoria de 6 voltios. En cuanto al análisis sintáctico, cuenta con un formato cuadrado y un tamaño no mayor al de una hoja bond por el hecho de ser un álbum. Predominan las formas geométricas para representar el sonido constante y fuerte de la música. La portada utiliza la técnica de ilustración o dibujo y con un estilo excéntrico. En cuanto al color, se puede apreciar que hay colores fríos como también cálidos, pero los que predominan son los fríos, contando la gran mayoría de la composición con una escala de grises que hacen un excelente contraste con los demás elementos. También podemos ver una ligera textura simulada de madera en la puerta dibujada. La portada cuenta con una tipografía al estilo gótico propio del punk rock. A pesar de ser una composición centrada, los elementos se encuentran dispersos y en diferentes posiciones que le dan sensación de movimiento. Ahora paso a explicar el análisis semántico. Podemos visualizar un símbolo de una persona electrocutándose en la esquina inferior derecha, pues esta hace alusión a la descarga del fuerte sonido que provoca la música de 6 voltios. Como denotación tenemos a un dibujo o ilustración de las personas en lo que parece ser un estudio de grabación algo atroz. Y como connotación podemos indagar en que el sonido que proviene del estudio es tan fuerte que se manifiesta de diferentes formas, como una persona electrificada, una hoja de sierra saliendo del panel de control, una persona con cabeza de, al parecer, una explosión y las paredes rompiéndose, todo provocado por el fuerte sonido. Finalmente tenemos el análisis pragmático, en donde me enfocaré más en el mensaje y el contexto. Como mensaje, este álbum quiere que los seguidores de 6 voltios tengan la oportunidad de escuchar estas canciones que en un principio no tenían pensado lanzar, prometiendo así que tendrían un sonido explosivo y bueno. Y el contexto es de un Perú en 2010, donde también se celebraba el aniversario número 12 de la banda. En cuanto a las figuras retóricas, pude encontrar la hipérbole por las paredes rompiéndose por el fuerte sonido de la música, el préstamo por los dibujos de la famosa serie Las chicas superpoderosas que en ese tiempo se emitía, y la metáfora porque la cabeza de una persona es reemplazada por un dibujo de la sensación de un sonido fuerte. Como segunda pieza a analizar, tenemos la portada del álbum Generación Perdida, el cual fue el álbum más exitoso de la banda. Empezando por el análisis sintáctico, las líneas son trazadas con figuras orgánicas e irregulares. Esta portada también presenta una técnica de ilustración. El formato también es cuadrado y tiene una composición dinámica. Predominan los colores fríos, pero los que llaman más la atención son los cálidos, los que nos llevan a mirar primero a los personajes. Se genera un alto contraste por los colores blancos y cálidos. Cuenta con una iluminación artificial que favorece la lectura de la pieza. La tipografía usada no es llamativa, pero contrasta bien al ser de color oscura y el fondo blanco. Continuamos con el análisis semántico. Cuenta con un icono, el cual es Jesús, que se encuentra corriendo sobre el agua, y el símbolo que siempre acompaña a 6 voltios. En la denotación tenemos a un dibujo de personas o nadadores compitiendo en una carrera, y como connotación tenemos que las personas que escuchan la música de 6 voltios son personas diferentes, piensan diferente y son de mente más abierta. En el análisis pragmático tenemos como mensaje transmitir los sentimientos de desamor, nostalgia y depresión, pero de una manera divertida y agradable de oír. Y el contexto que fue en Perú en 2001, en donde el rock peruano se estaba haciendo más conocido internacionalmente. Y las figuras retóricas que pude encontrar fueron las del préstamo e hipérbole. Préstamo porque la imagen de Jesús caminando sobre el agua que todos conocemos se usa para la portada. E hipérbole porque el protagonista, en vez de nadar como los demás, corre sobre el agua, lo cual es muy exagerado e imposible. Como última pieza tenemos la portada del disco Descomprensión. Empezando con el análisis sintáctico, esta portada ahora usa una imagen
como fotografía. Pues en ese momento 6 voltios empezó a cambiar un poco su imagen porque acababan de firmar con una nueva disquera y esto le trajo obviamente algunos cambios. Las líneas son orgánicas, puesto que es la figura de un hombre. Contiene alto contraste entre los colores fríos y el color cálido de la piel de la persona. La tipografía tiene un estilo sombrío que va perfectamente con el mensaje melancólico que quería transmitir la banda en ese entonces. Continuando con el análisis semántico, tenemos a nivel denotativo a la fotografía de una persona sumergida en el agua, y a nivel connotativo hace referencia a la enfermedad del buzo, el cual es la descomprensión, porque compara la sensación cuando sientes que te vas a ahogar por el sentimiento de estar destrozado y deprimido tras una ruptura amorosa. En el análisis pragmático tenemos como mensaje acompañar la soledad y depresión de una persona que acaba de salir de una relación amorosa que aún no es superada, con música movida propia de la banda. Y como contexto tenemos a un Perú en el año 2006, donde las canciones de rompimiento se escuchaban mucho y eran las principales en las radios. En cuanto a las figuras retóricas, pude identificar que la portada cuenta con sinécdoque, porque solo se evidencia una parte de toda la fotografía del protagonista. No hace falta mostrar a toda la persona para saber que está sumergido en el agua. Y para terminar, presentaré las conclusiones. Se puede concluir que en la gran mayoría de las portadas de álbumes de 6 voltios utilizan una técnica de ilustración o dibujo, pues es más llamativa y atractiva. También podemos concluir que en todas las portadas, así algunas sean ilustrativas o presenten fotografía, aparecen personas y no solo símbolos o elementos abstractos. En relación a la sintaxis visual, podemos ver que en todas las piezas hacen un muy buen uso del contraste. Finalmente, en la mayoría de las portadas podemos visualizar el símbolo de la banda, el cual es una personita dibujada y electrocutándose, haciendo referencia a los voltios de electricidad en su cuerpo tras escuchar a la banda. Muchas gracias.